Vamos a meter de lleno en este preocupante informe que para los que están en el ambiente del básquetbol y jugar por algunos mensajes que han estado llegando, sí, todo se sabe, ¿no? Claro. El tema es que todo se sabe, pero no todos lo saben. Claro. Bueno, ahora sí, se está destapando una olla y lo vamos a compartir en este santo y seña. Desde el año 2012, las apuestas deportivas online se han transformado en una industria en auge y en el mundo forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. En cualquier deporte que se nos ocurra, seguro podremos apostarle en internet. Ajedrez, disco, básquet, fútbol, vóley, polo, esgrima, dardos, billar, cricket, ciclismo, boxeo, golf, rugby, tenis, hasta waterpolo. Pero en Uruguay no se hablaba mucho del tema, hasta que hace unas semanas en el Metropolitano de Básquetbol, el campeonato de segunda división, quedó bajo sospecha. El pasado 4 de julio, un jugador norteamericano de Unión Atlética denunció haber recibido por parte de un jugador de Peñarol una oferta de dinero para tirar para atrás en el partido que ambas instituciones iban a jugar horas después. Y estas fueron las declaraciones del técnico de Unión Atlética, Daniel Lovera, luego del partido ante Peñarol, encuentro que de todas formas ganara a su equipo. Este es un gran triunfo para limpiar el básquetbol, para la gente que quiere enchastrarlo, para la gente que llama jugadores. Bueno, para ellos le dedico este triunfo. El señor Corbin Jackson comenta que había sido incentivado para perder, que le habían ofrecido $2.000 para ir para atrás. Le habían ofrecido $2.000 para ir para atrás. Los insistentes llamados al estadounidense, que siempre se negó, llevaron al jugador a comentar con su entrenador. Comiendo con un dirigente el día domingo, justo llega nuestro extranjero y nos cuenta un poco lo que le había sucedido, un hecho que debe entristecer a todo el deporte uruguayo. Eso se trató en directiva y casualmente, casi en forma paralela, aparecen los audios en la cual están involucrados nuestro extranjero y también involucran a dos jugadores de nuestra institución como que también que los habían conversado. El directivo de Unión Atlética alude al audio viralizado del jugador aurinegro Agustín Zubich, acusado de haber hecho el ofrecimiento al extranjero de la UBA. Yo tengo un amigo que vive de las apuestas. Él me pidió que le escriba a Corby porque dos jugadores de Unión querían hacer plata con mi amigo. Lo que hice fue decirle todo lo que me había dicho estos dos jugadores de Unión a mi amigo, se lo transmití. El negro dijo que no, le transmití todo, tengo todas las capturas, tengo todos los mensajes y nada, es una lástima que se esté ensuciando mi nombre al pedo porque, bueno, por una boludez tan grande como esta. El jugador aurinegro intentó despegarse de la acusación en su contra, pero la directiva de Peñarol no dudó en separar a Zubich del plantel y denunciar el caso ante la Federación Uruguaya de Básquetbol. Esa misma tarde, los delegados nuestros fueron a la Federación presentando la carta donde nosotros decíamos que frente a los hechos de pública notoriedad, Peñarol tomaba estas decisiones. Lo primero fue separar al jugador del plantel y lo segundo, ponernos a disposición de la Federación haciendo una denuncia correspondiente de los hechos que para nosotros eran realmente muy graves. Decidimos denunciar ante la Federación Uruguaya de Básquetbol un pacto antideportivo. Yo cometí un error de hacerle caso a estos tipos y ser el mensajero del negro. Estoy pagando carísimo el error de haber sido buena gente, de hacerle un favor a estos dos pelotudos de Unión y a mi amigo. Pero Unión Atlética también tomó medidas contra un juvenil de su club. Un jugador sub-23 reconoce haber recibido llamadas de gente que le pidió que hiciera de nexo para contactar a otro jugador para también ir para atrás. La persona que le fue a pedir que fuera para atrás le dijo que no y no se involucró en el tema. Esa persona también fue denunciada en la Federación. Cada uno de ellos formuló por escrito una denuncia describiendo determinados hechos, aportando determinados nombres y determinada prueba auditiva. Yo entiendo a Corby también, lo estaban por cortar y bueno, me mostró de que yo le había mandado un mensaje de que dos compañeros de él querían ir para atrás. Totalmente falsa esa declaración en el audio. Unión Atlética nunca estuvo ni siquiera considerando cortar a este extranjero, que estamos conformes del primer momento.
Lo cierto es que este caso no fue el único que salpicó al básquetbol uruguayo y hace por lo menos 3 años que se involucra a dirigentes y jugadores en las apuestas y en el amaño de partidos. De hecho, el extranjero de Unión Atlética, Corbin Jackson, contó que había recibido ofertas antes de empezar el campeonato, en el partido contra Tabaré y previo al encuentro contra Miramar. Hace mucho tiempo que se habla del tema, pero nunca me había tocado de cerca y creo que esto entristece a todo el deporte nacional. A mí personalmente no me gusta, ¿entiendes? Más si vos sos en mi equipo, entrenar duro todos los días, intentando mejorar. Y uno que puede dar mucho pero va por atrás, no puedo respetar, no hay respeto, ¿entendés? Por sus compañeros, por nadie. Es un jugador joven, obviamente, como tú decís, con muchas condiciones, que tiene para hacer una carrera bastante buena, digamos. Estoy seguro que desde hace varios días no duerme porque sabe que con la intención, sin intención, por hacer un favor o no hacer un favor, lo que hizo, eso no puede correr, ¿no? El deporte, como uno lo ve, no se juega con esas cosas. Eso es horrible, ¿me entiendes? Aunque yo conocí al jugador que está en ese, yo sé, es un buen tipo y estamos en más situación. Está bien que se actúe como se está actuando, está bien que la justicia sea firme, porque ahí no se puede dudar en ese accionar, ¿no? Digo, tiene que ser firme porque no puede pasar. Todo el plantel respondió en función de ella. Obviamente, estaba consternado, pero sacó fuerza, flaqueza, como se dice vulgarmente. La idea es que acá vienen a jugar básquet, acá vienen a defender instituciones y sacarles de la cabeza todo esto, ¿no? Esto pasó, fue un hecho que sucedió y bueno, que se dediquen quien tiene que dedicarse a todas estas cosas y nosotros nos dedicamos a jugar al básquet. Frente a ello, la Federación Uruguaya de Básquetbol presentó una denuncia penal ante la justicia por el supuesto pacto antideportivo. Elaboramos una denuncia escrita que la presentamos en estos días ante la Fiscalía, en el entendido de que la Fiscalía es quien obviamente puede ver si hay o no consecuencias de índole delictual o penal. Sorprende sí porque nunca había pasado a este nivel. Sí, siempre hubo una sospecha de algún jugador extranjero, ponerle en un caso puntual, alguna final. En los nacionales nunca había escuchado. Pero todos esos rumores ya se transformaron en una realidad. Acá hay un hecho concreto, hay un jugador que fue separado y hay una denuncia. Esto es triste porque pone una mancha negra sobre el básquet que no se merece. La Federación Deportiva debería aplicar una sanción durísima para ese deportista. Ahora esto es una realidad que hay que atacar rápidamente. Si sale a la luz, debería ser un castigo mayúsculo, enorme. El jugador que lo hizo se tendrá las consecuencias, ¿no? Un deportista que hace una cosa de esa, que no compita nunca más. Lo mejor para el básquetbol hoy en día es que se sepa la verdad, que en definitiva sepamos, quienes amamos este hermoso deporte, quienes lo han querido ensuciar. Sería muy hipócrita si te dijera que sorpresa. Sorpresa no, porque todos los que estamos involucrados en el deporte, no hablo solo del básquetbol, hablo del deporte en general, sabemos lamentablemente que atrás de los lugares donde se mueve dinero hay redes de delincuencia que funcionan con apuestas clandestinas. Justamente las apuestas online son cada vez más populares en Uruguay y uno puede apostar en vivo a diferentes incidencias dentro de un partido. El básquetbol tiene cerca de 75 apuestas, más o menos. Se apuesta a todo, se apuesta a ver quién va a tirar el primer libre, quién gana el salto inicial. Hasta cuántos goles hace un jugador, la diferencia entre los equipos. Si un equipo va a ganar pero antes va perdiendo por 20 puntos, entonces cuando hay un equipo que es muy fuerte contra uno que no es tan fuerte, por ahí está la posibilidad de arreglar el partido como para que el que es poderoso, bueno, se deje sacar una ventaja y después la recupera. La diferencia por cuartos, las ventajas por cuartos. Vos decís, el salto inicial, voy a contactar a un jugador para que se deje ganar el salto, porque ganar el salto no tiene tanta importancia, no tiene tanta injerencia, pero ya te metiste en el ambiente, ¿no? Ya te metiste en el tema de las apuestas. Es muy simple, $5.000, le jugás, que pierde el salto el jugador que estás hablando. Gana el otro el salto y tú cobras el dividendo que siempre es 1.89 o 1.60, o sea, son los 5.000 por 1.89. Tú le das 1.000 al jugador que tocaste y te quedás con la ganancia. En el mundo, el amaño de partidos comenzó a hacerse cada vez más habitual, por lo que en 2009 se fundó en Europa la General Lottery Monitoring System, una alianza global de casas de loterías en contra de la manipulación de competiciones deportivas que monitorea todos los resultados y de la que Uruguay es socio fundador. Este episodio que pasó recientemente fue denunciada por nuestra institución
a GLMS y fue denunciado como alerta amarilla porque se clasifican para que no levanten apuestas a ese partido y además no levanten apuestas al Metropolitano, porque dada la situación y los comentarios que hubo, parecería que podían estar involucrados más personas. Yo creo que en este caso en los jugadores estamos hablando de víctimas o de tontos, entre comillas, que se dejan llevar por esta red de delincuencia, que es en lo que tenemos que profundizar y que me parece fantástico que por fin se haya hecho una denuncia, porque en los corrillos y en los pasillos todos lo podíamos saber, pero nadie hacía una denuncia, porque no sabíamos quién estaba involucrado y quién no. Ahora que esto llegue a donde tiene que llegar y que se empiecen a desactivar, me da tristeza, pero por otro lado me parece esperanzador. A raíz de nuestra denuncia, en 30 países no se llevan más apuestas al Metropolitano hasta tanto esta situación se dilucide por la justicia. Ahora cada jugada va a caer bajo sospecha, sobre todo con lo sensible que está la gente, que además tiende siempre a responsabilizar a los demás cuando su equipo pierde. Y nosotros como comunicadores siempre tratamos de decir que eso no es así, tratamos de darle credibilidad al asunto, porque si no tenemos que cerrar la cortina e irnos. Yo me niego a pensar de que en todos los partidos hay alguien que arregló un salto o un libre o una diferencia. Si creyera que es así, me tengo que dedicar a otra cosa. Hay cientos de sitios de internet en donde se pueden realizar apuestas deportivas. Uno de los más conocidos es la página Bet365, pero con la que desde hace 2 años está prohibido apostar desde Uruguay. Son sitios ilegales que están radicados en paraísos fiscales. Pero ahora las loterías y los gobiernos han empezado a defenderse porque tienen una gran pérdida de ingresos a raíz de que esas empresas no aportan, no pagan impuestos. Además, como no pagan impuestos, pagan un dividendo mayor. Promovimos que en Uruguay se sancionara una legislación que ya otros países también están adoptando y es prohibir la conexión de los uruguayos a esos sitios ilegales. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Bueno, actualmente acá en Uruguay se puede jugar a muchos juegos. Hoy está en tela de juicio el básquet, pero se puede jugar al voleibol, al fútbol sala, al fútbol, de primera, segunda, cuarta división, se puede jugar. ¿Cómo hace si en realidad no es legal? Hay un método que se llama VPN, que eso es un inhibidor de una frecuencia, digamos, que lo pones en tu celular y jugás estando tú en Uruguay, de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, donde tú quieras poner el transmisor, el servidor, digamos. Si usted quiere pagar con Visa, Mastercard y está apostando en esos sitios, no va a poder. El único medio de pago ahora que queda por combatir son las billeteras electrónicas que nosotros acabamos de denunciar ante el Banco Central, que tienen contratos con estos sitios y aceptaban pagos de uruguayos. La plata vas a repago, se llama PaysFK, vas, sacas ahí $100, $200 y lo cargas a tu cuenta. Realmente las apuestas se están metiendo cada vez más en el deporte y de qué manera, porque apostar es legal, ¿no? El tema es ya cuando se transgrede y cuando ya se involucra a los protagonistas para obtener la ganancia económica a través del amaño de partido. Uno entra ahora a Bet365, están todos los partidos del fin de semana del Metro. Y los uruguayos se supone que no podemos apostar en esos partidos. En realidad tiene razón, a nadie le puede interesar en el exterior un partido de segunda, de tercera división en Uruguay. Lo ponen para atraer a apostadores uruguayos. Genera la sensación de que hay gato encerrado, ¿no? Que hay algo que no está funcionando bien. Hemos recibido reportes que en estos partidos del Metro que están en tela de juicio han oscilado entre 25.000, 30.000 y 40.000 euros de apuestas en esos partidos. Supermatch es hoy el único sitio legal donde realizar apuestas deportivas y desde la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se nos explicó que una de las medidas adoptadas para el juego responsable es, entre otras cosas, limitar el monto de lo que se puede apostar. Con tarjeta de crédito hay un monto límite máximo que son 50.000 pesos. Con transferencia bancaria son 100.000 pesos y la venta de pines, que son los códigos que usted compra para jugar por internet, tienen también un máximo de 20.000 pesos. O sea, hay topes. ¿Tiene algún límite de monto la apuesta? Límite que yo conozca no hay. O sea, puede haber $10.000, $20.000 por partido. Y acá también hay que ver quién tapa a quién, porque me parece que hay mucha gente involucrada. Estamos hablando que esto parte de nombres de jugadores. A mí no me importa si es Juan, Agustín, Miguel, Pepito o quien sea. A mí me interesa quiénes son los que están más arriba, quiénes son los que manejan estas apuestas clandestinas, porque no estamos hablando de las apuestas por derecha. Estamos hablando de todo un círculo que funciona apostando a las cosas más básicas. Y es un rumor extendido que importantes dirigentes y jugadores de básquetbol apuestan ilegalmente y hasta amañan partidos.
Hay una licorería donde se juegan las apuestas clandestinas y ahí van los dirigentes y juegan. Y lamentablemente eso no es solo azar, sino que a veces se involucra a jugadores. Sé que hay jugadores que juegan y dirigentes que apuestan. Sé que hay jugadores que juegan y dirigentes que apuestan. Apuestan de los cuadros donde juegan ellos y donde juegan otros. Un sentimiento de angustia, el tener que venir a ver al cuadro y no saber si el cuadro va a ir al frente o va a ir para atrás, no nos gusta a nadie. Te tiene que entristecer, ¿no? Tanto a nuestros jugadores como a los demás jugadores, como a los demás entrenadores. Y esto nos ha costado bastantito, pero la verdad, todos estamos de acuerdo que estamos por el camino que nunca hay que abandonar. El camino de llegar a primera con la deportividad. Cuando estaba barriéndose para abajo de la alfombra, y estaba ahí como que rumores, pero nada más, se tapaba y no se atacaba. Ahora es una gran oportunidad para todo el básquetbol de atacar definitivamente el tema y tratar de solucionarlo, que no es para nada fácil. Bienvenidos los Unión Atlética, los Peñarol, que estamos hablando de este tema hoy. No podemos dejar que un deporte tan noble, tan lindo, tan disfrutable como el básquetbol se enlode por este tipo de cosas. Y que los responsables sean castigados, porque si no, ahí sí la credibilidad va a quedar por el piso, que ya está, lamentablemente. ¿Qué garantías me da un deportista que no va a repetir una situación de esa magnitud? Ninguna. O sea, desconfianza absoluta. Ahora vos tenés que ir al hueso, porque si no, prácticamente que sos cómplice. Las mismas cosas que está pasando ahora puede pasar en un año si no hace nada en este momento. A mí lo que me da miedo es que se satanice a una persona, a un jugador, ¿verdad? O a dos jugadores, y no se vea más allá. El tiempo irá, si prosperó, si no queda solo, no rodó solo la cabeza de este chico. Yo considero que hay más implicados y sobre todo que hay una red por detrás que no es el jugador solo. Para los próximos partidos, para los próximos campeonatos, para las próximas finales, no puede haber un mínimo de duda. Es un tema muy delicado que como tal lo hemos tomado y que vamos a trabajar en todo lo que sea nuestras posibilidades para esclarecer las situaciones. Realmente esperemos que esto sea la punta de una madeja, pero que llegue a donde se tiene que llegar, a esclarecer. Porque creemos que hay cosas que son de una gravedad que no se puede mirar por el costado o decir esto no es responsabilidad de una sola persona o va a pagar justo por pecador uno o dos o tres jugadores cuando en realidad detrás hay organizaciones mayores. Hay contratistas, dirigentes, hinchas, otros jugadores, hay empresarios. El problema es empezar a saber los nombres y empezar a ver quiénes empiezan a caer. Y hay que ver si no hay colegas míos que también estén involucrados. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a pensar que los únicos honestos que quedamos en el ambiente del básquetbol somos los periodistas? Acá hay que empezar a ver qué nombres empiezan a sonar y cuánto se puede llegar a conocer, porque yo creo que lo que va a pasar es que todo se tape. Bueno, la verdad que la idea no es que todo se tape, sino que todo se sepa, ¿no? Por eso estamos compartiendo este informe y estoy seguro que para muchos es absolutamente removedor y revelador, que no tengan la menor idea de que estas cosas pasaban acá, en el básquetbol uruguayo. Patricia Martín, a cargo del informe, buenas noches. Buenas noches para Gran todos. hincha de básquetbol también, ¿no? Sí. Y bueno, como alguien llegada a ese deporte, ¿habías escuchado hablar de este tipo de prácticas? Sí, muchas veces y desde hace muchos años. De hace muchos años. Sí. ¿No? De hecho, a ver, nosotros tenemos nombres y apellidos de muchos jugadores que jugaron en el pasado, muy conocidos, extranjeros sobre todo, pero ahora más en el tiempo también nacionales, ¿eh? De que por distintas versiones se coincide que están involucrados en estas prácticas. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que tener la evidencia para llegar a mencionarlos públicamente, ¿no? En estos casos es notorio, ¿por qué? Porque hay denuncias presentadas, porque hay denunciantes, como el jugador de Unión Atlética, que dan la cara y vamos a ver qué consecuencias hay, ¿no? Bueno, justamente intentamos hablar con Agustín Zubich, pero bueno, en realidad el abogado le recomendó que como había una denuncia penal, él no hiciera declaraciones. También nos contactamos con su representante, Jesús Rostán, pero él dijo que sobre este tema no tenía nada que aportar, entonces tampoco nos brindó entrevista. Y había un juvenil de Unión Atlética también involucrado, ¿no? De 23 años. Un sub-23, y bueno, lo que se sabe de este chico que fue separado del plantel es que el relato es el mismo que de Zubich. Un amigo, no sabemos si es el mismo que amigo de Zubich, que
nada, le pidió, porque él vive de las apuestas, si se podía contactar con otro jugador. Él hace de mensajero, como quien dice, le dice a otro compañero de Unión Atlética, que no es el extranjero, que no es Corbin Jackson, y lo que ese jugador no acepta esa oferta y quedó en eso. Cuando sale todo esto a la luz, él tiene que decir que también lo había recibido esta oferta antes del partido de Tabaré, fue en este caso, y bueno, va a tener que declarar ante la justicia porque también está involucrado. Claro, lo que sí, acá está demostrado, por lo menos es lo que denuncia el norteamericano de Unión Atlética, mostró incluso las capturas que tenía en su celular, ¿no? Se mostró al técnico y a las autoridades del club, ¿no? Por algo presentaron la denuncia, donde el de Peñarol le ofrece concretamente $2.000 para que tire para atrás en el partido que van a jugar. Eso es un hecho. O sea, el intento de coimear a un jugador para que se deje ganar, ¿no? Eso es un hecho constatado y denunciado. Claro, pero a partir de esto decís, ¿y es la primera vez que pasa? ¿O es la primera vez que se hace público? Claro, justamente. Pero, bueno, habría que ver ahora en estas capturas que sea tanto el de Unión Atlética, que la tiene la justicia, y la tiene también la federación, qué es lo que se va a decidir. Y para esto vamos a hablar del Tribunal de Penas. Sí, porque esta situación está a nivel de la justicia, pero como decíamos fue denunciado por los neutrales de la Federación Uruguaya de Básquetbol ante ese Tribunal de Penas, que ¿qué sería el tribunal? Sí, para que la gente lo entienda, es cuando se sanciona un equipo con la quita de puntos, o por ejemplo se pierde una localía, o que no se pueden jugar suspende en su una cancha, claro, suspende una cancha. Eso es lo que hace el Tribunal de Penas. Y en el Tribunal de Penas existen figuras tipificadas en esas normas internas que tiene la Federación que tienen este delito vinculado, ¿no? Es una falta para el Tribunal de Penas. Veamos el artículo 102 del Código. Habla de beneficio indebido, ¿no? Y como ven a continuación, dice quienes mediante promesa remuneratoria o incentivos de cualquier especie, empleando coacción, violencia física, moral o amenazas, obtuvieran o intentaran obtener algún beneficio directo o indirecto, o generar un perjuicio o desventaja para cualquier oponente o club deportivo, serán pasibles de suspensión de 90 días a 1 año, o suspensión de 10 a 20 fechas en caso de jugadores, entrenadores, cuerpo técnico y asistentes de equipo. Accesoriamente se podrán imponer las penas económicas y la inhabilitación para participar en competencias. Eso dice el artículo 102, ¿no? Sí, y como vemos, este artículo también agrega que para quien aceptó, consintió o no denunció la misma, se aplicará la sanción de suspensión de 180 días a 5 años o expulsión. Para quien no denunció, es importante eso, ¿no? Atendiendo a la valoración probatoria, en especial a la función investigadora del mismo y su razonable probabilidad en haber podido producir o haber efectivamente producido la conducta incriminada. Con la misma pena se castigará a quien facilitare la obtención del triunfo del adversario. Bueno, pero recordemos que en esta denuncia que presentó la Federación están identificados estos jugadores, no solamente con nombre y apellido. Nosotros accedimos a la denuncia, bueno, no la mostramos porque tiene datos personales, pero están identificadas estas personas. Entonces, ellos van a tener que declarar frente al Tribunal de Penas y bueno, lo que se nota es que parece que va a ser medio difícil que salga toda la luz. Vos hablaste con mucha gente, más allá de los entrevistados, ¿no? Sí, hablamos con más de 30 personas vinculadas al básquetbol desde diferentes ámbitos. Jugadores, hinchas, dirigentes, técnicos, ainda más. ¿Y qué te dicen? Y justamente está ese miedo de que esto es una mafia. Yo no quiero hablar ni siquiera encubierto. O sea, gente que lo ha visto, ha estado en esas reuniones y sin embargo no se anima a hablar por el miedo de que, bueno, de que le pueda llegar a pasar. Bueno, acá hay que tener en cuenta también, cuando vayan a declarar los citados, que el Código de la Federación Uruguaya de Básquetbol en su artículo 103 dice lo siguiente, fíjense, falso testimonio, el que realizando una denuncia o prestando declaración como testigo, afirmase lo falso, negase lo verdadero, u ocultare en todo o en parte la verdad, será sancionado con pena de suspensión de 30 a 180 días. Digo, sí, porque más allá del miedo y de la mafia y todo lo que digas, y si después se demuestra que vos sabías algo y no lo dijiste, vamos, también puede ser pasible de una sanción. Claro, todo esto que engloba a deportistas, dirigentes y todos los allegados al club. Bueno, habrá que esperar en el correr de los días qué pasa, qué declaran ante la justicia y ante el Tribunal de Penas los deportistas implicados, pero
bueno, no sabemos en realidad si todo va a salir a la luz. Claro, ¿no? Y si el hilo no se corta por el lado más fino, ¿no? Pero como decíamos, esto también está a nivel de la justicia, y me voy ahora con el bicho, precisamente para hablar de eso, porque la denuncia fue presentada por parte de la Federación Uruguaya de Básquetbol el pasado 8 de julio, pero claro, había feria judicial que terminó recién en el día de ayer, y por lo que pudimos saber, esto lo va a investigar la Fiscalía de 11º turno. ¿Qué delito está previsto en la ley? Bueno, lo que se aplica en este caso es la figura de pacto antideportivo que está previsto en una ley del año 1980 que podemos ver ahí. Sabes que hablaba hace un rato con el doctor Amadeo Tati, sí, que fue uno de los redactores de esta ley. Y bueno, me hacía alusión precisamente a este artículo, el 6º, que habla de pacto antideportivo. Dice, el que por sí o por un tercero entregare una dádiva o retribución de cualquier especie, acá eran $2.000, ¿no?, que le ofrecían a un jugador, el aurinegro al de Unión Atlética, ¿no? ¿Para qué? Para que tirara para atrás. Más allá de las faltas de la Federación Uruguaya de Básquetbol, de las sanciones que puede haber a nivel del deporte, acá hay un delito, ¿no? Sí. El que hiciera eso, ¿no?, o efectuar promesa remuneratoria con el fin de asegurar o facilitar el resultado irregular de una competición deportiva o el desempeño anormal de uno o varios participantes en la misma, será castigado cuando el hecho no constituya delito más grave, con 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaria. Y también recae sobre la persona que recibe. Dice el inciso siguiente, igual pena se aplicará al que aceptare para sí o para un tercero una dádiva, retribución o promesa remuneratoria con el fin indicado en el inciso anterior, así como al que con igual finalidad disminuyere su normal rendimiento en la competición deportiva en que participa. Esto es como la coima, ¿no? Echar para atrás. Si yo coimeo a un funcionario, y es delito de los dos ahí, ¿no? Tanto el funcionario que recibe la plata como yo que lo estoy coimeando. Bueno, algo similar ocurre también en esto del soborno de tocar a un jugador, ¿no? Y veíamos que en el inciso primero se hablaba, en el primer párrafo, de que se aplicará el castigo mencionado cuando el hecho no constituya un delito más grave. ¿Cuál puede ser un delito más grave? Bueno, asociación para delinquir. Cuando hablamos de redes, de posibles mafias, puede caber. Claro, o sea, algo organizado ya para, no en un caso aislado, sino sistemáticamente llevar adelante ese modus operandi, ¿no? Sí. Eso tiene una pena más grave. Sí, en este caso, podría ser una pena de 1 año más, de pena máxima, en vez de 4 o 5 años. Sí, pero aparte es inexcarcelable por la mínima que tiene el delito de asociación para delinquir, ¿no? Bueno, y tendría que probarse un modus vivendi. Y acá en el Uruguay me decían abogados que es muy difícil, no es frecuente que se aplique el delito de asociación para delinquir, aunque más de uno puede pensar que hay muchas asociaciones para delinquir en el Uruguay. Claro, sabremos de eso, ¿no? Pero en cuanto a la aplicación de esta ley, el doctor Tati me decía que él no recuerda que se haya aplicado. ¿Hay antecedentes? Bueno, yo hablaba con el doctor Alfredo Chandi, que me mencionó, el subsecretario de Deporte y además periodista deportivo de muchísimos años, que me informó de esta ley, y él no recordaba la aplicación de una ley. Hubo un caso en el año 2001, que muchos podrán recordar, que fue un partido entre Peñarol y Defensor por el torneo clausura del campeonato de fútbol, estamos hablando, en que se mencionó un supuesto incentivo de Peñarol a jugadores de Defensor para no perder un partido contra Nacional. Un partido en que... Acá lo estamos recordando, ¿no? Sí, Peñarol necesitaba acercarse en la tabla a Nacional y necesitaba que Nacional perdiera puntos. Y hubo una supuesta confesión de quién era el golero de Defensor en aquella oportunidad, Fernando Baleato, en el sentido de que habían recibido un cheque de $9.000 los jugadores, pero ¿finalmente aquello se comprobó? No, no se comprobó. Recordemos que se buscaba tipificar este mismo artículo, mismo ley de pacto antideportivo. Hablé con el juez Seguren, que fue quien tuvo en aquel año 2001 el caso a su cargo, y él me contó que nunca pudo reunir la prueba, que citó a Baleato varias veces, citó a jugadores de Defensor, citó a Bengoechea, que era el capitán de Peñarol, Pablo Bengoechea, citó al presidente de Peñarol, que era José Pedro Damiani, el viejo contador ya fallecido, y nunca, todos negaron todo. Todos negaron todo, claro, y bueno, ¿cómo probarlo entonces? Al final, ¿cómo probarlo? Se archivó. De todas formas, Seguren, en este caso, me decía que él tenía dudas de que pudiera aplicarse esto, que es para ir para atrás, porque en ese caso era un incentivo, es decir, incentivar a que se diera un resultado, y era muy difícil. Y me decía que incluso, si se probaba eso, iba a ser
la sanción mucho más dura a nivel de la FIFA, porque la FIFA podía inhabilitar a los 2 equipos, a Peñarol y a Defensor, por 2 años, que eso iba a ser un castigo grande para esos 2 clubes. Como dato anecdótico, decir que terminó en empate el partido, ¿no? Un gol de Marcelo Tejera, creo que fue, ¿no? Terminó en empate. Sí, para Defensor. No le sirvió a Peñarol porque Nacional al final ganó de Clausura y después salió campeón uruguayo. Le ganó a Danubio las finales. ¿Qué tiempo saques? La casa está en orden, dijeron. Voy a ir con un mensaje que llegó, y volviendo al tema del básquetbol, este es alguien que sabe, ¿ah? Y por lo que decía Patricia también, el miedo a las mafias, por supuesto que pidió que resguardáramos su identidad, o sea que desde el anonimato, pero manejando mucha información, manejando nombres y apellidos de jugadores que nosotros responsablemente los vamos a omitir, ¿no? Porque no tenemos las pruebas, ¿no? Para escracharlos públicamente, pero creo que el contenido es muy valioso. Y escribió lo siguiente, dice: te cuento cómo fue lo del año pasado en la Unión Atlética. El jugador XX fue quien involucró a todos. Ya hace tiempo que se vende y hace estas cosas. Los jugadores que se involucraron fueron XX, que si se ve el promedio de goleo por partido y el goleo que tuvo en los 2 partidos contra Capitol, queda más que claro. Y jugador de selección que estaba vendido y se cayó el pase. ZZ, otro de selección que fue el que más costó convencer, pero al final accedió. En la directiva de la Unión Atlética, cuando se supo del tema, el tesorero Hugo Videgain renunció, pues no aceptó eso. Y que quede claro que lo que ganaron no fue para el club, sino para sus bolsillos personales. Gente de la directiva que nunca viajó al Caribe. Sigue diciendo que el Barra Brava, que fue quien más ganó, y su codicia hizo dejar a sus compañeros de lado, por lo que tuvo que ir a la Plaza de los Olímpicos a entregarse y decir: aquí estoy. Y eso implicó una buena golpiza. Luego de ella fue con la ropa rota y bastante golpeado al bar Michigan, ¿no? Y le contó lo que tuvo que hacer a mi amigo. Todo esto hizo que los socios pidieran una reunión especial, la cual fue muy dura y se le cayó la boca a todos los que reclamaron sobre este tema. Es decir, todos saben, pero nadie habla. ¿Ah? O sea, si será pesado lo que está ocurriendo acá y lo que vamos a seguir viendo, porque de las apuestas y de los arreglos de partidos hace años que se vienen dando estos rumores en el básquetbol uruguayo, y ahora vamos a ir con un avance de todo lo que se viene en el próximo tramo de este Santo y Seña, porque todo se sabe. Sospechas en el mundo del deporte siempre han habido. Toda la vida se dijo, el que se vende es el extranjero. ¿Por qué? Porque se va y no vuelve más. El Nacional ya queda marcado. Escucha rumores cuando se llegó acá. Veías jugadores que eran brillantes y que te hacían más de 20 puntos por partido, que hacían 8. Hicieron que una Atlética perdiendo ganara mucha plata. Todo el mundo del ambiente sabe que yo jugaba. Lamentablemente pasó y ojalá no vuelva a pasar. Ya ven, vamos a profundizar en esto en la segunda parte del informe, involucrando a otras instituciones y a rumores que sonaron muy fuerte hace no tanto tiempo. Y ahora sí, seguimos con este Santo y Seña sobre las apuestas clandestinas en el básquetbol uruguayo. Ay, mamita querida, el programa Santo y Seña de hoy, dice Cami, así más mensajes. Mucha gente que se está desayunando esto, no sé, pero mirate Santo y Seña, dice Mati, que le cuenta a otro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tenés alguno por ahí, bicho? Sí, para empezar, un amigo mío que supo ser dirigente de básquetbol, que me está mandando nombres también, ¿no? De dirigentes, de jugadores, y que me dice además que Dayana Brasinca sabe mucho sobre el tema. Que, lo está demostrando, de hecho, que ¿no? Lo está demostrando. Con lo que dice. Y después otro mensaje que dice: por favor, no digan mi nombre. En su momento supe ser planillero de un equipo de los que compite por lugares de privilegio desde el torneo federal en la década de los 90. Me he enterado de maniobras relacionadas con apuestas de partidos, sobre todo para con los extranjeros, que involucraban muchísimo dinero, incluso superando los sueldos que cobraban. No, yo te decía, ¿no? Se hablaba mucho, sí, de los extranjeros. Esto no es por estigmatizar ni discriminar, pero claro, alguien que viene de otro país después se va. Y bueno, capaz que es más fácil. Es lo que decía Santiago Díaz en el informe, periodista, sí. Era eso. Mucho la sospecha iba por ellos. Sí, pero ahora estamos hablando, sí, ¿no? También de uruguayos, no solo de extranjeros. ¿Tenés otro, Fer? Sí, acá una persona nos dice: esto desanima a mucha gente, claro, porque paga una cuota social con esfuerzo para apoyar el club del que es hincha y no saben si los jugadores van a dejar todo en la cancha para ganar o si van a hacer esto, ¿no? Claro, no podemos generalizarlo tampoco, pero sí, a uno le queda la duda. ¿Y qué pasará con los míos, no? ¿Por qué los míos no? Y los otros sí. Miren lo que dice este televidente. Este es alguien del ambiente del básquetbol que conoce mucho y está muy vinculado a lo que vamos a ver en la segunda parte del informe. Dice: las apuestas las manejaron toda la vida los dirigentes de Hebraica,
con jugadores, ya sean juveniles como fichas nacionales. Esto lo sabemos por jugadores mismos que jugaron en Hebraica y comentaron la situación. En Aguada, desde que estaba Flavio, habla de Flavio Perchman, ¿no?, que fue presidente, ahora es directivo, los resultados empezaron a tener ciertas dudas a raíz de lesiones supuestas de jugadores o bajos rendimientos inentendibles para jugadores de alto nivel. A su vez lo reconoció el señor Perchman en vivo, que apostaba en el deporte. A Perchman lo entrevistamos y lo van a ver ahora, reconociéndolo también, que él apuesta al básquetbol, ¿eh? La entrevista la hizo Patricia Martín. Bueno, y dice este televidente, por lo que independientemente de que existan o no pruebas, a nivel ético-moral, no se concibe cómo una persona que tiene el poder de modificar un resultado, dado que es el dueño del equipo, admita que realiza apuestas. Independiente de lo anterior, surgió de la interna de los dirigentes que se realizaban esas maniobras en las cuales estaban implicados periodistas también. Otra cosa, los partidos que Aguada seguro arreglaba no eran televisados, por lo que no existía forma de analizar el partido en base a imágenes y quedaba como una mera anécdota. Claro, no era tan evidente que a los ojos de todo el mundo, ¿no? Varios jugadores de Aguada sabían que otros tiraban para atrás, pero esto trasciende a Aguada y son varios los grupos de arreglo de partidos. El año pasado, Unión Atlética arregló partidos hasta que la hinchada se enteró y cortaron con esas actividades. En cuanto a las pruebas, es muy difícil probar que un dirigente le dio dinero a un jugador por fuera de los medios de pagos admitidos por la Ley de Inclusión Financiera para que tire para atrás en un partido, o cante lesión en cierto cuarto, o que directamente ni juegue. Bien, todo esto lo vemos a continuación en el informe de Santo Iseña sobre apuestas clandestinas en el básquetbol uruguayo, porque todo se sabe. En el ambiente del básquetbol, hace años que hay rumores sobre apuestas y arreglos de partidos. Te diría que hace un par de años que existen rumores, pero nunca una confirmación concreta. De siempre, desde que empezaron a haber jugadores extranjeros, me acuerdo, no sé, década del 90, con jugadores extranjeros que se decía tal dirigente le dio plata para que fuera para atrás. Te queda la sensación, en mi caso que jugué casi 20 años, de alguna vez en alguna final, lamentablemente, pensar o que un jugador extranjero que era compañero tuyo no rindió todo lo que podía rendir, ¿no? Creo que eso a veces pasaba, lamentablemente, como te digo, y me tocó vivirlo en persona. Y vos veías jugadores que eran brillantes y que te hacían más de 20 puntos por partido, que hacían 8, o que perdían pelotas insólitas en los momentos definitorios del juego. Es cierto, en lo deportivo cualquiera puede tener una mala noche, entonces es muy difícil de comprobar. Lo de los extranjeros fue toda la vida igual, toda la vida se dijo, el que se vende es el extranjero. ¿Por qué? Porque se va y no vuelve más. El Nacional ya queda marcado. Escucha rumores cuando yo llego acá. Adentro va que afuera también, ¿entendés? Gente de afuera le dice que a este extranjero le da por atrás sin, ¿cómo dice?, cosas concretas. De hecho, los extranjeros no podían participar en el draft porque no querían que jugaran 2 equipos en la misma temporada. Para que no fuera para atrás un equipo para arreglar por una mayor cantidad de dinero, un mejor contrato en otro equipo en esa misma temporada. Por eso los extranjeros no podían participar del draft. El año pasado en Unión Atlética también hubo rumores de arreglos de partidos en las semifinales que jugó contra Capitol por el Metropolitano de Básquetbol. Se dice que había 3 jugadores que impidieron el ascenso de Unión Atlética contra Capitol. Unión Atlética era muy favorito sobre Capitol, hicieron que Unión Atlética perdiendo ganara mucha plata. El año pasado se corrieron rumores, pero nosotros no teníamos cómo demostrar las cosas. Quisimos, pero no sabíamos cómo demostrar las cosas. La hinchada se enteró y en el segundo o tercer partido con Capitol le empezó a poner colombes en la plaza, que hay jugadores donde se come no se caga. Este tema excede a Unión Atlética, excede a Peñarol, excede el básquetbol. Ese tipo de cosas hace mucho tiempo que se está rumoreando en el básquetbol uruguayo. Eso y además la aparición de audios. Hablando de audios, Aguada también estuvo en el ojo de la tormenta hace 3 años, cuando se hicieron virales varios testimonios de hinchas aguateros. Pues sabías que dentro de Aguada, por ejemplo, como hay varios equipos, Hebraica y muchos más, hay todo un tema de apuestas clandestinas. Los rumores siempre están, y más en Aguada. Se filtró algún audio que la verdad que no estaba bueno, porque siempre deja entrever cosas. Los rumores fueron con fichas nacionales y con extranjeros. En Aguada está metido Flavio Perchman, Smith, Demian Álvarez, Barriola. Por supuesto que era una calumnia. Después
Dentro de esos audios había uno que era satírico, o sea, porque era una sátira sobre algo en la cual decían que yo había perdido a García Morales en una mesa de póker. Imagínate a dónde llegamos. Y viene saltando toda la mierda, porque García Morales fue perdido en una apuesta. Te lo dice el propio Leandro García Morales. Fue en una mesa de póker que se perdió en apuestas entre los de Braica y Flavio. Pero era tal ¿cómo te puedo decir? El nivel de lo que estaban diciendo, tal del disparate que quedó nada. Perchman fue el que los envició, digamos. No a todos. Lo envició primero a Barriola, porque yo lo he tenido al lado mío puesta mediante. Y después hubo una abogada que salió a hablar y a nombrar, me involucraba a mí como que yo jugaba apuesta deportiva, cosa que aparte es verdad, yo hace bastante tiempo, o sea que juego apuestas deportivas como un hobby en mi vida, y a mí nadie me va a decir a los 50 años, 50 y pico años lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, o sea, y todo el mundo del ambiente sabe que yo jugaba. Si vos sos un jugador o una dirigente en lo que sea, una dueño del equipo de básquet, lo que sea, por mí no puedes estar apostando en básquet, ¿entendés? Si más en tu equipo, ¿entendés? Puedes apostar a todo el mundo, los caballos o lo que sea, pero en básquet no. Y el plantel está para el culo, obviamente, por eso de ahí vienen las pancartas y una cantidad de cosas. Porque antes había 2 o 3 barra bravas que estaban metidos en todo el tema de las apuestas y luego lo sacaron. Y bueno, se involucraron algunos nombres, bueno, pues se tomaron cartas en el asunto en el club, mediante el abogado del club. ¿Hubo una sanción o algo para la gente que hizo viral estos audios? Son una persona que se reconoció, hubo otros que yo por lo menos no tenía. Todo empezó un partido con Larry Borges. Larry Borges que hizo un año excepcional y nos ganó. Casi nos gana el primer partido, lo pudimos ganar con una gran actuación de Panchi. El segundo lo perdemos y al tercer partido apareció una pancarta de parte de la hinchada, que se llaman Brava Muchachada, en la cual decían: la pasión no se apuesta. La hinchada Aguada se enteró que estaba arreglado y el permanente le fue a decir a la hinchada, le dice: vos, con esto que ganen las apuestas es para pagar los negros todo el año. Con esto que ganen las apuestas es para pagar los negros todo el año. Había que hacerlo. Y la hinchada Aguada ese día puso un cartel. Era una calumnia, era todo un problema que se venía generando con la hinchada. Y bueno, vieron ese flanco para atacar. Yo te vuelvo a repetir, o sea, estoy acá contigo porque no tengo ningún inconveniente en hablar de ningún tema. Nadie tiene la prueba constante, porque si yo tuviera un audio o lo que sea, y yo los denuncio, los mato como perros, porque lo que se meten es en mi bolsillo, porque yo pago la entrada. Para eso decime desde antes que, bueno, cómo van a hacer las apuestas y demás, y a algunos partidos iré y a otros no. Me dijiste que se habló con un abogado del club, ¿se tomó alguna sanción? Digo, pues están diciendo algo muy grave, ¿no? ¿Qué medida se tomó? Lo que sí cambié a partir de ese momento fue, yo lo hacía con manera natural, el apostar a veces entre otros partidos, y yo estaba siempre con mi iPad y cuestión. Y bueno, eso en un momento lo terminé dejando de lado para no seguir entrando en un terreno. Creo que no se pasó de una línea a nivel judicial con la persona. Creo que yo nunca más la vi. Era una persona que iba siempre a ver a Aguada y nunca más fue. Yo fui siempre, todos los partidos he estado siempre, todo soy ubicable. Esa persona no fue nunca más. Sin embargo, Santo Iseña se comunicó con esa mujer que divulgó uno de los audios y no solo dijo no haber recibido ningún tipo de sanción por parte del club ni de la justicia, sino que además siguió yendo a la cancha como siempre. También intentamos entrevistar a los jugadores mencionados, pero estos prefirieron no hacer declaraciones. El año pasado, la Liga de Soriano, la más grande del interior, que se disputa en Mercedes, también se vio salpicada por el tema de las apuestas deportivas. Cuando se empiezan a seguir los partidos, nosotros como periodistas y los neutrales de la Liga, se dan cuenta de que en algunos momentos equipos que iban por el campeonato, que estaban muy bien posicionados, increíblemente perdían cuartos, generalmente era el primer cuarto, lo perdían contra las cenicientas de los campeonatos, y lo perdían por 15 o 20 puntos. Hay un jugador que jugaba en la Liga de Mercedes, que arreglaba los partidos de la Liga de Mercedes. No uno en un cuadro, sino toda la Liga de Mercedes. Toda la Liga de Mercedes. Increíblemente los jugadores claves de los equipos comenzaban a salir en los primeros cuartos, o porque aducían algún tipo de dolencia física y que después en el segundo cuarto se les pasaba, y eso empezó a abrir los ganchos. Luego se enteraron de que había un sistema de apuestas, de que apostaban todo eso, y que bueno, obviamente era muy poco probable que un equipo del fondo de la tabla le ganara en un primer cuarto por más de 15 puntos a uno que peleaba el campeonato. El sistema de apuestas hacía que, por dar un ejemplo, apostando $20.000, de repente se podían ganar $80 o $100.000, que era
una cifra muy abultada. Yo sinceramente lo más raro que me pareció siempre es que hubiera Liga de Mercedes en Bet. Generalmente se hacían por la casa de apuestas Bet365. Las apuestas en la Liga de Soriano se empezaron a dar desde que adoptaron un sistema de estadísticas online. Lo que pasa es que esta estadística online venía hermanada con el sistema de apuestas. No podían ser independientes. O tomabas todo el paquete o no tomabas nada. Los clubes, primero los delegados, lo hablaron con los neutrales. El presidente de la Liga, Osvaldo García, de alguna manera lo pone arriba de la mesa. Y bueno, entre todos dijeron, vamos a cortar el problema de raíz, porque lo único que perdemos es el sistema de las estadísticas online. Pero nos aseguramos que el campeonato mantenga la seriedad que tiene que tener cualquier campeonato. La Liga de Soriano habla de que los equipos gastan, no sé, algunos han gastado 200.000, 300.000, algunos hablan de más, incluso dólares, para poder llegar a instancias finales. Entonces, a cualquier equipo que con una apuesta vos le dieras 40 o 50.000 dólares, imagínate que capaz que le salvabas todo el mes de lo que le salía a ese equipo. Se podían arreglar, como dicen algunos, los saltos iniciales, que uno dice, qué pavada, ¿quién va a apostar un salto inicial? Mucha gente apostaba y se apostaban muchas cantidades. Entonces, antes de que pasara, de que se contaminara demasiado el campeonato, lo que decidieron fue terminar las apuestas, porque uno nunca sabía hasta dónde podía llegar. En el caso de Mercedes nunca recibimos ninguna denuncia de ningún tipo. Ni escrita, ni verbal, ni nada que se les parezca, si no hubiésemos actuado en consecuencia. Quedaron solamente comentarios. Sí se conocían porque se repetían nombres, principalmente jugadores que venían de Montevideo, contratados por algún cuadro, por algún equipo de la liga de acá, que traían como esas costumbres. Y obviamente una manzana en mal estado enseguida toca las del costado, y principalmente cuando hay mucho dinero. Es que sin lugar a dudas, Uruguay no es una isla y las denuncias y sanciones a deportistas por amaño de partidos se vienen dando hace años a nivel internacional. Parece que los partidos estaban arreglados. Habrían llevado a cabo apuestas deportivas cuyo resultado proporcionaría unas ganancias del doble de lo apostado por la organización criminal. Apuesta 10.000 euros y te llevas 20.000. Hicieron apuestas deportivas en la línea con el resultado previamente pactado. Reveló que había hasta 7 jugadores comprados. La policía de Europa ha descubierto una red internacional de sobornos, arreglos de 150 casos en resultado de partidos de fútbol internacionales. La BBC y BuzzFeed News dieron a conocer una investigación sobre una presunta red de apuestas ilegales que involucraría a 16 jugadores que han llegado a estar entre los primeros 50 del ranking mundial. Habría pagado al menos $50.000 a estos tenistas para dejarse ganar. Sospechas en el mundo del deporte siempre han habido, o sea, no es algo nuevo, no es algo que aparece ahora ni surge de casualidad. Hay casos en donde mires insólitos de tenistas que están rankeados en los primeros puestos del ranking mundial arreglando partidos. En el tenis el tema se está convirtiendo en algo muy fuerte, porque también ahí hay muchos chiquilines que están muy expuestos. No Federer o Nadal, pero algunos que están en el puesto 200, 250, a los cuales les cuesta mucho financiar su carrera, ahí es donde aparecen los apostadores para encontrar una vía para ingresar. Y hay un muchacho argentino que se llama Trunkeliti, que denunció ante el órgano específico que tiene el tenis para tratar esta situación, y eso trascendió, hizo que fueran sancionados otros jugadores, y muchos de sus colegas le dieron la espalda por tratarlo de buchón. Agarran a los jóvenes que quieren llegar al estrellato y los apoya una empresa determinada, los sponsorea, y a veces la condición para ese respaldo económico, que en algún momento su actuación deportiva, es decir, este partido lo tenés que perder. Y el pago por perder un partido en un torneo chico puede ser $3.000, en un torneo más grande puede ser $10.000. La Asociación Internacional de Tenis lo que ha tomado en cuenta es el control de eso, porque se generaban resultados de los grandes campeonatos en beneficio de lo que se hacían en las apuestas. ¿Te pasó de saber de jugadores allá que les pasara eso? Sí, había muchos, como en fútbol americano, en béisbol, en básquet también. Entra la organización o entra un persona que puso plata por la universidad como sponsor. Entonces ese sponsor viene y dice, mira, no juega bien a este partido, nosotros damos muchos necesitan dinero y se acepta, ¿entendés? A veces. Que el ingenio les permite conseguirlo en cualquier rama deportiva, ¿no? En el atletismo, el salto largo, bueno, primer salto es nulo. Y el deportista salta nulo, o el segundo salto va a ser nulo. En el fútbol, gente del Liverpool, de la Juve, no solo dirigentes, jugadores, lamentablemente, así como el poder corrompe, el dinero también corrompe. Hace algunos años, 10 o 15 años, en Italia fue un tsunami. Bajó el Inter, bajó la Juventus, o sea,
perdieron la categoría, tuvieron que empezar a competir desde la C por un tema de las apuestas. Este año en España explotó todo, con jugadores que fueron internacionales con España, que jugaron en el Real Madrid, que están involucrados en el amaño de partido y que fueron procesados a nivel de la justicia ordinaria. Tengo un caso también muy importante de un jugador uruguayo, por ejemplo, que se fue de un equipo español porque sus compañeros aceptaron ir para atrás en un compromiso. Hay un estudio de la Universidad de la Sorbona que a mí, investigando un poco sobre este tema, me llamó mucho la atención. El 90% de las apuestas deportivas son clandestinas. Es una cifra tremenda y se manejan más de 500 millones de euros por año en apuestas clandestinas. Estamos hablando de una suma tremenda. Entonces, no podemos pensar que Uruguay es un oasis en el medio del desierto en donde eso no pasa. Ahora tuvimos la Copa América, que hay un jugador que es Messi, que es el mejor jugador del mundo, que está diciendo que la Copa América estaba arreglada para Brasil. La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. Desde Argentina corre la versión de como que no va a haber una sanción grande, porque claro, el costo de sancionar a Messi tiene un impacto desde lo comercial. Entonces dan como que, ver la forma de bajarle el costo de lo que terminó haciendo Messi. Sería una mancha enorme para la Conmebol, porque si no sancionás a Messi, entonces cualquiera va a poder hacer o decir lo que se le antoje. La gente cree en esas cosas, la gente piensa que hay, digamos, una predisposición generalmente a perjudicar a su propio cuadro. Pasa con Nacional y Peñarol todo el tiempo. El Peñarol, el cuadro del sistema, el hashtag, el penal para Nacional, todo está arreglado generalmente para la gente. Entonces, cuando vos tenés una situación como esta, esa credibilidad cae absolutamente. Después de esto, un jugador va a agarrar una bandeja y se va a pensar que es por el tema de las apuestas. Si es una bandeja importante y si define un partido. Y eso es muy doloroso. Nosotros queremos trabajar para que esto se solucione. Entonces, un tema de estos que viene a desvirtuar todo ese trabajo y todo ese crecimiento en pos del básquetbol, nos parece de una entidad tal que tenemos que resolverla para que esto no vuelva, si es que sucedió, para que no vuelva a suceder. Lamentablemente pasó y ojalá no vuelva a pasar, pero créeme que el deportista uruguayo es honesto y va de frente. Ojalá se pueda saber la verdad, desde dónde surge este tema de las apuestas, que se investigue y se indague no solo esta situación particular, sino también algunos rumores que hay hacia atrás y que en definitiva se pueda limpiar este deporte que es muy emocionante. Yo considero que es el más emocionante del mundo y que más gente lo pueda disfrutar y sepa que dentro de la cancha hay 5 contra 5 que están jugando para ganar. Pero lamentablemente cuando llegan estas cosas, uno empieza a pensar, bueno, ¿hasta dónde la plata no puede más que la honestidad o que el éxito deportivo? Este fue el informe de Santo Iseña sobre las apuestas clandestinas, los partidos arreglados, tema que se está investigando ahora a nivel de la justicia a raíz de este último episodio que saltó a la luz pública por una denuncia concreta a jugador de Unión Atlética que sí, intentó ser tocado, ¿no?, por uno de Peñarol. Sí, y justamente desde la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas nos decían que, bueno, se emitió esta alerta amarilla por este partido que pasó en el Metropolitano, que es la división segunda, la B, del básquetbol, y hoy no se puede apostar en el Supermatch, por ejemplo, que es el que es legal, no se puede apostar a ningún partido, porque ellos consideran que esto es muy grave y que deben de cuidar al deporte como tal, ¿no? Claro. Y el tema de las apuestas, vamos a entendernos, ¿eh? Te puede gustar o no, pero hay apuestas que son lícitas, que son legales, ¿no? Están las otras que son las clandestinas, las ilegales, y vamos a profundizar en eso. Pero aparte, las primeras dan un rédito al deporte. Bueno, específicamente recursos, ¿no?, que se pueden utilizar para la infraestructura, ¿no?, del deporte uruguayo, y así ocurre, ¿no? Sí, justamente por dar un ejemplo, por ejemplo, el 50% de la financiación de la cancha techada del Complejo Celeste se hizo con justamente el dinero que se dona por la parte de apuestas. Mirá. Ahora, bien, recién escuchaban hablar de la página Bet365, seguramente la conocen, han visto publicidad y nada más. Si entramos a esa página, podemos ver que se puede apostar hoy al Metropolitano, o sea, lo que sería la segunda del básquetbol uruguayo. Y vos decís, pero a ver, si mal no entendimos, ¿no?, es ilegal que un uruguayo desde nuestro país apueste a través de Bet, y de hecho se supone que está bloqueado, como veíamos. Hiciste el intento, yo intenté y no pude. Está la trampita del VPN, claro, donde cambias en tu celular o en tu computadora y podés
registrarte como que estás en otro país. Claro. Entonces ahí te permiten, ¿no? Pero hay otro asunto acá, ¿no? Porque vos decís, hoy hay muchas apuestas y un extranjero, alguien en otro país, va a tener tanto interés en apostar por la segunda divisional del básquetbol uruguayo, ¿no? Bueno, pero hay cosas más raras todavía, Nacho, porque el 6 de julio yo entré a Bet y veo que estaba para apostar Miramar Misiones Wanderers en fútbol sub-19. Sub-19 además. Sí, sub-19, que además no sabemos si hay menores que juegan en sub-19 porque suben de otras categorías. Pero otra cosa que también me llamó la atención era que ese mismo día se podía apostar, y yo hice una captura de pantalla, a el partido femenino de voleibol mundial contra Atenas. Sábado 6 de julio, el domingo jugaba Braica, Maccabi y Malvin en el femenino de básquetbol. En el femenino es muy raro esto, ¿no? Sí, sí. Que pueda permitirse algo así, ¿no? Entonces, las especulaciones, nosotros ya vimos que es ilegal apostar en esa página desde Uruguay, aunque obviamente le buscan la vuelta para hacerlo. Pero además, estas empresas, para poder tener esos partidos, necesitan de una persona que esté llevando las estadísticas. Esto lo explicaba el periodista de Mercedes, que tiene varios de acá, ¿no? De Eloísa Font y alguien más que lo conocen, de aquellos pagos, ¿no? Daniel Ramírez, el gato, le dicen. Sí, el gato. Le explicaba, ¿no? Bueno, justamente, para las apuestas en vivo se necesita tener una persona. A esa persona se le llama transmisores. ¿Sí? El tipo está ahí en la cancha. Claro, está en la cancha, está habilitado, está mirando el partido y lo que hace es estar con un celular, ¿sí? Todo el tiempo poniendo códigos en el celular que son... Ahí lo estamos viendo, ¿no? Le tapamos la cara en realidad, pero claro, ahí lo tienen, ¿ven? Enseguida lo encontramos. Cuando fuimos, enseguida lo encontramos. Él ¿sí? va registrando los tiros, los goles, los fouls, toda la Claro. información, ¿no? Y eso es lo que va dando los dividendos en tiempo real que se venden a las casas de las apuestas, ¿no? Estos son obviamente uruguayos, ¿no? Que bueno, tienen una changuita, hacen unos mangos con este laburito y vos fuiste testigo de ellos, como veíamos ahí en esas imágenes. Claro, y fuimos y fue muy fácil identificarlo porque siempre nos decían, es alguien que está siempre con un celular, en un principio nos decían va a estar alguien hablando en inglés, porque al principio se transmitía hablando por teléfono, Mirá. ahora son códigos. ¿Tá? Y ¿Cuánto lo que cobran pudimos más o menos? averiguar, ahí está, que cobran entre 1.450 pesos por partido. Por partido les Por pagan partido. eso, ¿no? Bueno, incluso uno puede ver buscando trabajo, si entra a algunas páginas, vos lo hiciste, ¿no? Sí, Se ofrecen. algunas se ofrecen. Y podemos ver que había para contratar el personal en los departamentos de Colonia y de Cerro Largo. Se dice reportero deportivo, tiempo parcial. ¿sí? Reportero deportivo. Pero está bien. veamos en la siguiente placa. Esto Colonia y Cerro Largo, decíamos, ¿no? Descripción, estamos reclutando personas locales para recopilar datos estadísticos desde los estadios y en vivo a través de nuestra propia aplicación móvil disponible para dispositivos Android y iPhone. Necesitamos cobertura de los partidos de fútbol de primera, segunda B, campeonato femenino, copa, competiciones juveniles y partidos internacionales. Bueno, como requisito poseer un dispositivo Android iPhone y completar una capacitación en línea con el propósito de aprender cómo trabajar con la aplicación móvil. Sí, en la otra placa vemos el trabajo de tiempo parcial, cuánto se paga, habla de euros, y esto es una página de Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí. Habla de euros y habla cuánto sale en pesos y bueno, tiene unos requerimientos que te piden educación básica, inglés, secundaria, ¿no? Entre 18 y 40 años y bueno, cualquiera puede postularse para estos trabajos. Ahora, volviendo a estas páginas internacionales, que está prohibido apostar de Uruguay, pero obviamente le encuentran la vuelta, y yo digo que el 90% mínimo de los que están apostando en un partido de juveniles o de básquetbol femenino, y no va a ser un inglés o un yankee, son uruguayos. ¿Ah? Porque aparte, este no es solo un tema de azar, a ver qué número puede salir en la rula. Acá, para ganar, y vos tenés que conocer un poco la interna, y cómo viene tal jugador, y cómo viene tal equipo. O sea, es alguien de acá. Claro, si vos sabés que uno está lesionado y no si al favorito se le lesionó el principal, ¿no? Claro. Si la casa de apuestas no va a saber, entonces el favorito va a seguir teniendo el dividendo. Entonces, si vos sabés cómo está el partido, cómo se presenta. Pero bueno, por esto es que la Federación Uruguaya de Básquetbol lo que hizo fue contratar en 2015 una empresa internacional llamada Genius Sport Group, que también tiene contrato con la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol. Y ellos están autorizados a tomar los datos de los partidos, ¿sí? Para las casas de apuestas. Y lo que hace es que la federación recibe unos $10.000 por año por dejar que sus estadísticas sean relevadas por esta empresa internacional. Hay otra empresa con la que también tienen, ¿no? En 2017 entra una nueva empresa que es Sport Radar, que lo que hace es llevar también las estadísticas de las apuestas, pero a su vez hace un monitoreo. Monitorean que las apuestas y los partidos, si no hay algo sospechoso, son los que dan las alarmas. Justamente es lo que nos decía en el primer bloque
el vicepresidente de la federación, que les habían dicho que podría haber un partido arreglado en estos partidos que estaban bajo sospecha. ¿Y de la Liga de Mercedes no les advirtieron de que podía haber irregularidades? Bueno, justamente fue lo que le pregunté, que frente a lo que pasó el año pasado y que la Liga decide sacar las apuestas, bueno, lo que nos dice es que en realidad esto tiene un costo, entonces el monitoreo solamente lo tienen para la Liga Uruguaya de Básquetbol y para el Metropolitano. Entonces, bueno, con todo esto que está pasando, dicen que no descartan también contratarlo para la Liga de Mercedes, pero hay que, la Liga de Soriano, que se juega en Mercedes, pero también otra cosa que hay que tener en cuenta es que hoy las apuestas, si vos entrás a Bet365, no puedes apostar en la Liga de Soriano porque fue una decisión que se tomó y dijeron, nosotros no queremos los $10.000, no queremos las estadísticas. Fue una decisión salomónica. Claro. Cortar por los sanos y chao. Claro. ¿No? Es muy fuerte. Vos sabés que hoy se hablaba de las billeteras electrónicas, porque a ver si entendí bien, porque esto es muy complejo, ¿no? El tema de las apuestas está bien, está prohibido solo Supermatch en Uruguay, es lo legal, pero con el VPN, con cualquiera que sepa de informática, y vos podés terminar apostando en Bet365, ¿ok? Y apostás en el básquetbol, en segunda, en el fútbol, en lo que quieras, aunque sea ilegal, ¿está? Sí. Tecnológicamente lo podés hacer, pero para apostar guita, esa plata, ¿cómo la ponés? Entonces, ya explicaba, creo que era Palermo, ¿no? Que decía, las tarjetas no funcionan, las tarjetas de crédito están anuladas, pero existe la billetera electrónica, que más de uno habrá usado, que tiene muchas utilidades muy buenas, y vos podés ir a Red Pagos, por ejemplo, y ahí sí, cargas dinero y usás la billetera electrónica con el cambio de VPN para apostar en Bet365, ¿no? Claro, y justamente por esto es que la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas hizo una denuncia al Banco Central, ¿sí? Para eliminar esto. Denunció expresamente a 2 empresas que están radicadas en Uruguay. Son 2 empresas que tienen billeteras electrónicas y que admiten el pago a estos sitios que son ilegales. O sea, lo que procuran es que se regule. Está bien que se use la billetera electrónica por una cantidad de utilidades claro, que puede pero tener no en estos legales. sitios que no son legales. Porque acá no hay un control que permita establecer cuándo usás la billetera electrónica para timbiar con un sitio donde en realidad lo tenés prohibido en Uruguay, Claro. ¿no? Eso se lo presentaron entonces de la Dirección de Loterías y Quinielas al Banco Central en estas últimas horas. Sí, y nos dijo que bueno, que seguramente en estos días iba a haber alguna resolución por parte del Banco Central. Bien. Bueno, gracias Patricia por este informe. Sé que además mucha de la información que tenés y que no pudimos dar al aire, incluso de nombres de jugadores o dirigentes aparentemente involucrados en estas prácticas, sí se las vas a aportar a las autoridades, ¿no? Sí, a la Federación e incluso a la Fiscalía si es necesario. Bien. Vos sabés que han llegado muchos mensajes y de hecho tangencialmente en el informe también tocabas el tema del fútbol, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, ¿y en el básquetbol pasa? ¿Y en el fútbol no pasan estas cosas? Bueno, es una pregunta que queda picando. Y en ese sentido me voy con Fernanda, porque hoy el semanario Búsqueda, sale los jueves, informó que hay sospechas de que también esto podría estar pasando en el fútbol uruguayo. Sí, no sería tan inverosímil porque pasa en todo el mundo. Sí, pero mira, ahí tenemos el título. El gobierno sospecha que al igual que en el básquetbol, en el fútbol profesional puede haber arreglo de partidos por apuestas. Sí, esto es de hoy. Vos decís que salen los jueves, pero hoy por el feriado salieron hoy. Sí, sí, claro. Bueno, y por el motivo de que decíamos que puede pasar en el fútbol, la Secretaría Nacional de Deportes activó un convenio que tienen los países iberoamericanos con la Liga, que la Liga, como su nombre indica, es una liga en la que juegan los clubes españoles de primera y de segunda. Ahí estamos viendo, ¿no? ¿Y para qué nos sirve este convenio con la Liga? Bueno, lo que le pidió la Secretaría Nacional de Deportes a la Liga es asesoramiento, apoyo en todo lo que es y asistencia en el tema de las apuestas deportivas, y esto incluye acceso a la tecnología que ellos usan, a los sistemas de control, todo para, bueno, evitar estas cosas. Claro, cuando hay sospechas de partidos arreglados, tiene un departamento, se llama de Integridad y Seguridad desde el año 2013, que se creó precisamente a partir de esas sospechas. Sí, en ese departamento ellos monitorean todos los partidos, los datos, cruzan datos, reciben alertas, reciben denuncias, todo con la finalidad de eliminar la corrupción deportiva. Y en mayo la Liga firmó un acuerdo con Americapol, que sería como Interpol pero de América, en la cual naturalmente la policía uruguaya es parte. Así que en teoría ya deberíamos tener acceso a herramientas para evitar este tipo de situaciones. O sea que así como esto se expande en el mundo, bueno, también los controles están creciendo, están aumentando, ¿no? Bicho, vamos con algunos de los mensajes que llegaron. Sí, tenemos un mensaje de Nil que dice, es un tema que siempre se supo que existía en Uruguay
no solamente en el básquetbol, sino también en el fútbol. Ahora saltó todo porque el estadounidense de Unión Atlética le dijo a los dirigentes del intento de soborno. Excelente decisión de separar a Šubić y de realizar la denuncia en la justicia. El monto de lo apostado sería en el entorno de los 46.000 euros por un partido de segunda división del básquetbol uruguayo. Es un dineral, dice Neil. Y vos sabés que me ha llegado algún mensaje también referido a una sospecha que existía sobre Šubić, y Patricia me lo confirmaba, porque lo recordaba, Cordón había subido de categoría, pero increíblemente en el último partido, como un jugador jugó con la ficha médica vencida, no pudo subir. ¿Quién fue el jugador? Šubić. Y Patricia me dijo que... ¿Y no se dio cuenta que tenía ficha médica vencida? Ni él, ni el cuerpo técnico, ni los dirigentes, nadie se dio cuenta. O sea, la suspicacia es esa, ¿no? ¿Hasta dónde fue mala suerte, imprevisión, negligencia o, en realidad, jugar en esas condiciones para perder los puntos, ¿no? Sí. Bueno, dejamos por acá este preocupante informe que va a traer cola, sin duda, ¿no?